Mateo 8, del 1 a 4. Como es costumbre, por mi parte, os voy a pedir que nos pongamos en pie para hacer esta lectura, para así prestar la máxima atención posible a lo que se nos dice en la Biblia. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Podemos tomar asiento. Cada vez que leo los evangelios, me sorprende ver cómo Jesús realizaba los milagros con tanta naturalidad. Sanaba enfermos, caminaba sobre el agua, liberaba a los endemoniados, como si él no estuviera sujeto a las leyes de este mundo. La voluntad de Jesús estaba, y todavía está, por encima de las leyes naturales del universo que Él puso. Él puso esas propias leyes, en efecto, por lo que Él puede también abrogarlas si quiere. Amén. Está en su poder. Y este es solamente uno de los muchos casos en los que Jesús obró una sanidad milagrosa e instantánea. Pero ¿crees que Jesús realizó este milagro solo para beneficiar a este hombre leproso en particular? ¿No te parece evidente que Jesús también pretendía enseñarnos algo con estos milagros y sanidades? ¿No te parece que Jesús tuvo algunos propósitos trascendentales que quiso constatar con cada milagro y cada sanidad? Fijaros que Mateo, en los 3 capítulos anteriores, 5, 6 y 7, ha estado relatando las enseñanzas de Jesús en el famoso Sermón del Monte, que estamos estudiando los miércoles. Y en el primer versículo de este capítulo hemos leído que Jesús descendió del monte, pero no por eso ha dejado de enseñar e instruir. De hecho, toda la vida de Jesús, y especialmente su ministerio durante unos 3 años que duró antes de morir y resucitar de la muerte, toda su vida es una instrucción encarnada, una enseñanza en carne y hueso, por así decirlo, para que tú y yo, casi 2000 años después, reflexionemos y aprendamos lo que Jesús quiso enseñarnos, tanto en sus palabras como en sus hechos. Así que para aprender lo que Jesús quiso enseñarnos mediante esta sanidad, vamos a considerar este relato bajo el prisma de sus 2 protagonistas. Primeramente centraremos nuestra atención en el leproso anónimo, para luego contemplar la maravillosa persona de Jesús. Y cuando leemos un leproso, cuando leemos aquí un leproso, al menos a mí me surge la pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo contrajo este hombre esta enfermedad? Bueno, en este caso no se nos dice cómo contrajo la lepra, pero creo que ya sabéis que la lepra es una enfermedad contagiosa, que se empieza a manifestar con unas ronchas e hinchazones en la piel. Claro, después de haber pasado por el COVID-19, ahora quizás tengamos una mayor conciencia de lo que este hombre debe haber sufrido. Sin embargo, al contrario del COVID-19, la lepra es causada por una bacteria, no por un virus. En particular, la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen. Y el periodo de incubación de la lepra puede ser incluso más de 5 años. 5 años, no 5 días, como en el caso de COVID-19. Así que la evolución de la lepra es mucho más lenta, más sigilosa y más difícil de diagnosticar con prontitud. Pero una vez contraída, generalmente por contacto físico, la lepra es una enfermedad terrible. Es una enfermedad que afecta en primer lugar las extremidades, dedos, nariz, orejas, y luego poco a poco va deformando la fisonomía de la persona y le incapacita
para hacer casi cualquier cosa. Además, la lepra supone la pérdida de sensibilidad en los miembros afectados, por lo que es fácil que el leproso se haga daño a sí mismo sin darse ni siquiera cuenta. Pero quizás lo que no sabías acerca de la lepra es que para quedar infectado por la lepra uno debe tener una cierta predisposición genética para contraer la enfermedad. Según estudios relativamente recientes, ciertas personas son naturalmente inmunes a la bacteria que produce la lepra y otras no, por su genética. De allí que algunas personas han podido ayudar y tratar a los leprosos sin quedar ellos mismos infectados por la enfermedad. Pero en los tiempos de Jesús, los leprosos eran considerados altamente contagiosos para cualquier persona. Y por eso debían clamar por las calles, soy inmundo, según Levítico 13:45. Y eran apartados de la sociedad, viviendo completamente aislados, muriendo aislados, como pasó en 2020 con los que murieron de COVID-19. Es posible que este hombre tuviera esposa e hijos, pero ya no los podía ver por causa de su enfermedad. Es posible, bueno, seguro que tendría una profesión de algún tipo, pero ya no podía ejercerla por causa de la lepra. A lo mejor tenía una propiedad que había heredado de sus padres, pero ya no podía habitarla por causa de la lepra. ¿Cuántas pérdidas debe haber sufrido este hombre por causa de esa lepra? Y esto nos habla de la humanidad entera, de todos. Porque toda la humanidad sufre una enfermedad similar. Una lepra. La lepra que se llama pecado. Todos, absolutamente todos. ¿Cómo ha contraído esta enfermedad de la humanidad? Pues por contagio y por predisposición natural. Adán y Eva contrajeron la enfermedad cuando desaparecieron de Dios en el huerto de Edén. Y desde entonces cada hombre y cada mujer tiene una predisposición natural hacia el pecado, es decir, hacia aquello que no agrada a Dios. Ninguno, absolutamente ninguno es inmune a la lepra moral del pecado, sino que todos somos susceptibles a la enfermedad y nos hemos contagiado unos a otros a lo largo de los siglos. A lo largo de toda la historia de la humanidad nos hemos ido contagiando. Y además, por causa del pecado, hemos perdido la sensibilidad para saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Por lo que nos hacemos daño a nosotros mismos sin darnos cuenta muchas veces, como los leprosos. Y en la sociedad se llama bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Así son las consecuencias de la lepra de pecado. Igual que este hombre perdió todo cuanto tenía cuando supo que era leproso, la lepra de pecado supone la pérdida de muchísimas cosas. Hemos perdido muchísimas cosas por causa de la lepra de pecado. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero esa comunión fue rota por causa de la lepra de pecado y ahora no le puede ver ni le puede sentir. El hombre tenía un trabajo placentero a realizar de parte de Dios en el huerto de Edén, pero ahora tiene que trabajar la tierra con el sudor de su frente para unas migajas de pan. El hombre tenía una propiedad que Dios mismo le había dado, pero fue desalojado de ese paraíso para vivir en este lugar envilecido por el pecado y alejado de las bendiciones preparadas por Dios para la corona de su creación. En definitiva, el hombre tenía una identidad digna y hermosa antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora esa identidad ha quedado desfigurada, envilecida, y realmente se ha perdido su identidad por causa de la lepra del pecado. De hecho, tú y yo todos somos este hombre leproso en un sentido. Quizás por ese motivo no se menciona el nombre de este hombre leproso, porque todos podemos identificarnos con él y poner nuestro propio nombre. Un leproso llamado Kevin, llamado Lorenzo, Bernabé, Ana María, Susana,
Sofía, no sé, pon tu propio nombre aquí en este relato, porque todos, absolutamente todos, somos leprosos. Pero fíjate que en medio de la tragedia que este hombre estaba viviendo, el leproso hizo algo. El versículo 2 empieza diciendo, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. El leproso acudió a Jesús y se postró ante él en reverencia. No sabemos cómo supo este hombre que dónde estaba Jesús, ni cómo llegó a albergar alguna esperanza de que pudiera recibir sanidad de su parte. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo reflejada, quien obra en los secretos sin que nadie sepamos cómo ni cuándo, hace lo que hace en lo íntimo de nuestro ser. El Espíritu Santo es quien dirige nuestra mirada hacia Jesús. El Espíritu Santo es quien pone en nuestro corazón la inquietud de leer la Biblia para conocer la persona y obra de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es quien inflama nuestro corazón con la esperanza de que Jesús nos puede ayudar en nuestra desolación cuando le necesitamos. Es el Espíritu Santo quien hace todo esto sin que sepamos cómo. Amén. Igual que el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así es la obra del Espíritu Santo. Pero por eso es sumamente importante que nosotros reaccionemos al obrar del Espíritu Santo. Que nosotros seamos sensibles y hagamos como este hombre. Este hombre leproso, cuando escuchó hablar de Jesús, reaccionó y vino ante Jesús a pesar de toda la presión social que iba en contra de ese encuentro. Fijaros que este hombre hizo algo socialmente muy inaceptable. Totalmente inaceptable. Todos los que estaban allí mirarían muy mal a este hombre leproso por acercarse a Jesús. Claro, no se podían mezclar personas sanas y personas leprosas. Los leprosos debían mantener una cierta distancia. ¿Te suena de COVID? Y cantar todo el tiempo, inmundo, inmundo. Pero a este hombre no le importó. No le importó que sus congéneres le miraran mal, ni que la policía le detuviera. No le importó lo que otros podían pensar de él. Él necesitaba encontrarse con Jesús porque Jesús le podía sanar y lo que los demás podían pensar era su problema. Él necesitaba encontrarse con Jesús. Y a veces se hacen llamados desde el púlpito pidiendo que los que quieren entregarse al Señor se acerquen, y creo que muchas personas se cortan. A lo mejor piensan, si levanto la mano y salgo al frente, ¿qué va a pensar este? ¿O qué va a pensar aquella? Pero ¿qué es más importante? ¿Qué era más importante para este hombre leproso? ¿Lo que la gente piensa de ti? ¿O tu sanidad? ¿O tu salvación? Pero este hombre leproso nos da una lección. Fue valiente. Y tú y yo estamos llamados a ser valientes. Porque este hombre leproso dio una lección a todos los que estaban allí. De repente, una barrera social quedó rota para siempre. El Espíritu Santo quiere romper las barreras sociales que pueda haber en tu vida. Cualquier barrera la quiere romper. Este hombre fue el primer leproso sanado por Jesús, según los evangelios. Y desde entonces muchos más tuvieron el valor de acercarse a Jesús. Así pues, tú puedes imitar a este hombre y ser tú el primero de tu círculo de vencer las barreras sociales. Y si todavía no te has acercado a Jesús, hoy es día de salvación. Hoy no te cortes, sino acércate a Jesús para recibir su sanidad y su salvación. Además, fíjate en las palabras de este hombre leproso. Me encanta. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En primer lugar, le llama a Jesús Señor. Y se postra delante de él como se postra delante de una dignidad o delante de un rey. Está reconociendo su señorío tanto en sus palabras como en sus formas. Y es que Jesús, como hemos estado diciendo desde el principio de este año, vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra. Y Él es Señor de señores, Rey de reyes y soberano del universo. Ante Él toda rodilla ha de doblarse, ante Él toda cabeza ha de inclinarse, ante Él todas las coronas. No valen nada, ni las medallas, ni los galardones, ni los logros, ni ninguna cosa humana vale nada. Nosotros somos polvo de la tierra y Él es el principio de la vida. Amén. Cuán propiamente habla este hombre leproso llamándole Señor.
y cuán propiamente supedita todo a su voluntad. Señor, si quieres. Señor, si quieres. ¿Sabes cuán prestos somos nosotros para demandar, para exigir, para decir, lo tienes que hacer? No. El pecado es tan arraigado en nuestro ser que creemos que merecemos lo que pedimos, sin entender que todo, absolutamente todo, hasta la vida, es por gracia. ¿Cuándo aprenderemos nosotros a orar con la humildad de este hombre sin ostentar ningún mérito por nuestra parte? Absolutamente ningún mérito. Él no dijo, Señor, soy buena persona, sáname. No. Señor, si tú quieres. ¿Cuándo aprenderemos a supeditarlo todo a la voluntad soberana de Dios? ¿Cuándo aprenderemos a aceptar de buena gana lo que Dios determine para nuestra vida? Porque muchas veces no es fácil aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, porque es posible que su voluntad suponga cierto sufrimiento por nuestra parte. Y hay muchos casos bíblicos en los que Dios pues no sanó ni intervino conforme a la petición hecha, porque no era su voluntad. Y a mí me indigna ver a hermanos orar por sanidad, por ejemplo, sin tener en cuenta la voluntad soberana de Dios. No podemos torcer el brazo de Dios ni por nuestra mucha oración, ni por mucho que ayunemos. Amén. No podemos cambiar la voluntad de Dios. Amén. Ni siquiera Jesús se atrevió a cambiar los planes de su Padre Celestial. En el huerto de Getsemaní, él oraba, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo podemos atrevernos nosotros a intentar cambiar la voluntad de Dios? Lo único que podemos hacer es orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¡Ay, qué ejemplo más extraordinario! ¡Qué confesión de fe más maravillosa! Hasta ahora Jesús no había sanado a ningún otro leproso, pero este hombre confiesa públicamente que Jesús lo puede hacer si quiere. ¿Cuánto necesitamos la fe de este hombre leproso? Que no haga falta ningún antecedente para creer, que no importe si hasta ahora no hemos recibido lo que Dios tiene para darnos, que no importe que hasta ahora no ha hecho Dios un milagro similar, que solo nos importe la voluntad y el poder de nuestro Dios soberano. Porque Dios puede hacer cualquier cosa si es su voluntad. Así que no limitemos a Dios en nuestras casillas mentales. Abramos nuestro corazón y esperemos grandes cosas de parte de Dios, porque nada hay imposible para Él. Y Dios está dispuesto a derramar de su gracia si nosotros estamos dispuestos a derribar las barreras que nos impidan pedirle con fe lo que necesitamos. Bien, hasta aquí hemos visto al leproso, su enfermedad, su acercamiento a Jesús y su petición de fe. Pasemos ahora a considerar la maravillosa persona de Jesús en este relato. El primer versículo dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y como ya hemos dicho, Jesús acababa de impartir el discurso más sublime que se ha pronunciado jamás, hoy día conocido como Sermón del Monte. Y ahora bajaba de ese monte para seguir con su ministerio. Y permíteme decir que es importante subir al monte de Dios, donde podemos recibir las enseñanzas de Jesús y ser instruidos en su palabra. Es muy importante subir, pero igualmente importante es bajar de ese monte de la enseñanza para afrontar las necesidades de la gente que nos rodea y poner en práctica lo que debemos de haber aprendido. Aquí vemos los pies de Jesús, calzados con el apresto del Evangelio, recorriendo todo el territorio de Israel para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se hizo accesible a la gente, hasta el punto de que incluso un leproso pudo acercarse a él. Así de accesible se hizo. Y yo me pregunto, ¿imitamos nosotros el ejemplo de nuestro Maestro? ¿Somos accesibles a la gente que nos rodea? ¿Nos desplazamos hasta donde la gente nos necesita? Traemos palabras de ánimo al decaído y de esperanza al afligido. Predicamos el Evangelio en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Extendemos nuestro interés hacia aquellos que quizás se pueden sentir marginados, como Jesús hacia este leproso. O nos rodeamos solamente de nuestros amigos,
y las personas con las que nos sentimos a gusto. Si, por ejemplo, alguien nos visita y viene al culto por primera o segunda vez, les saludamos y nos interesamos por él o por ella. Hermanos, los que hemos creído en Cristo, nosotros ahora somos los pies de Jesús. Y estamos llamados a ir a donde la gente está necesitada y ocuparnos de ella. No pertenecemos a un club social, sino al reino de Dios. Y si queremos que el reino de Dios se extienda y que el Señor se agrade de nuestra vida, es imperativo que nosotros tengamos los pies de Jesús, quien bajaba del monte para ocuparse de la gente y de sus necesidades. A Jesús le seguía mucha gente, como hemos leído, no solamente sus discípulos. Quizás a los discípulos les hubiera gustado tener a Jesús para sí solo, pero tuvieron que compartir a Jesús con muchos más. Y ese debe ser una de nuestras metas, de compartir a Jesús con muchos. Porque, curiosamente, cuanto más compartimos a Jesús con los demás, más íntima llega a ser nuestra propia relación con Él, porque eso es lo que Jesús quiere. Es lo que Él quiere de nosotros, que compartamos nuestra fe en Él con todos los demás. Así pues, seamos nosotros los pies de Jesús por donde vayamos, para que Jesús sea accesible al mundo entero. En segundo lugar, después de escuchar la petición del leproso, de forma muy sorprendente, Jesús extendió la mano y le tocó. El versículo 3 lo dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Había mucha gente, hemos dicho que había mucha gente que le acompañaba, y toda esa gente se quedaría estupefacta al ver que Jesús tocara a un leproso, porque los leprosos eran intocables. Nadie se atrevía a tocar a un leproso por miedo a contagiarse con su enfermedad. Pero Jesús le tocó. Jesús le tocó a este hombre leproso, porque Jesús es el único inmune, no solamente a la bacteria Mycobacterium leprae, sino a la lepra del pecado. Jesús es inmune. Esa es la enseñanza que Jesús estaba transmitiendo a tocar al leproso, porque se consideraba que un leproso estaba enfermo por causa del pecado. Pero el autor de la Epístola a los Hebreos, hablando de Jesús, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Jesús es el único hombre que ha vivido una vida completamente justa, cumpliendo cabalmente la voluntad de Dios en todo momento. Por eso, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque Jesús es el segundo Adán. El segundo Adán de una nueva humanidad. Y Él vino para hacer lo que el primer Adán no hizo, donde Él falló. Jesús vino para vivir libre de la lepra de pecado, a fin de reivindicar la justicia de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, para obrar nuestra redención. Adán y Eva pecaron y transmitieron la lepra de pecado a todos sus descendientes, incluidos tú y yo. Pero Jesús fue concebido por Dios mismo en el seno de María y fue inmune a la lepra del pecado desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida. Fue tentado, desde luego, como cuando ayunó durante 40 días en el desierto y Satanás le vino para tentar. Pero de la misma forma que una bacteria no hace efecto sobre alguien que es inmune a ella, así la lepra del pecado no pudo infectar a Jesús por más que fuera tentado. Jesús era inmune y podía tocar al leproso. ¿Y cómo se debe haber sorprendido el mismo leproso cuando sintió por primera vez en mucho tiempo el tacto de otra mano humana sobre su cuerpo? ¿Cuánto tiempo hacía que él no sentía el tacto humano? No lo sabemos, pero es que Jesús rompe nuestros esquemas y supera todas nuestras expectativas. Las manos milagrosas de Jesús tocaron el cuerpo llagado del leproso, y en vez de que la lepra contagiara a Jesús, la salud de Jesús contagió al leproso. Eso es lo que pasó. Y es que solo hace falta un toque del Señor para curar tu lepra. Solo hace falta un toque de Jesús para sanar tus heridas. Solo hace falta un toque de Salvador para salvar tu alma del infierno. Solo hace falta un toque de bendito para cambiar todas las cosas en tu vida.
Solo un toque. ¿Y sabes qué? Tú y yo, los que hemos sido ya sanados y salvados por ese segundo Adán, los que somos una nueva creación en Cristo, ahora somos las manos de Jesús. Ahora somos nosotros los que debemos de poner las manos sobre los enfermos para que en el nombre de Jesús reciban sanidad. Ahora somos nosotros los que debemos de tocar a los intocables de la sociedad. Ahora somos nosotros los que debemos extender nuestras manos hacia los pecadores que tanto necesitan a Jesús. Fíjate que un leproso era considerado una persona pecadora quien había acarreado el castigo de Dios sobre su cuerpo por su pecado, y por eso era leproso. Pero Jesús extiende sus manos hacia los pecadores, hacia todos, y con su toque ofrece perdón de pecados y vida eterna. Y ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos extender nuestras manos hacia todos sin excepción aún aquellos que nos hayan hecho daño, para impartir la salud y la salvación que Cristo nos ha dado. ¿Te das cuenta del poder que Dios ha depositado en tus manos? ¿Te das cuenta del inmenso poder si dejas que Dios guíe tus manos? Viviendo conforme a su voluntad, Él puede usarlas para sanar enfermos, para salvar a los perdidos, para levantar a caído, para fortalecer a débil y en definitiva para extender su reino aquí en la tierra. La pregunta es si estamos dispuestos a ser sus manos. Pero Jesús no solamente le tocó, también le habló y le dijo: quiero, sé limpio. Ahí está la voluntad de Jesús expresada de forma explícita, de forma clara. Y es que Él quiere limpiar. Él quiere limpiar a todos los que padecen la lepra de pecado y vienen a Él en busca de salvación. En una ocasión Jesús diría: al que a mí viene no le echo fuera. Al que a mí viene no le echo fuera. No, Jesús no rechaza a nadie que viene a Él en busca de perdón. No importa cuán grande que sea tu pecado ni cuán irresoluble que parezca tu caso. Jesús tiene la capacidad y la voluntad de limpiar tu alma y limpiará tu conciencia de toda maldad si acudes a Él en busca de perdón con sincero arrepentimiento. Un buen ejemplo tenemos en Saulo de Tarso, un hombre que llegó a matar a los cristianos por su fervor religioso, un asesino. Pero Dios perdonó su pecado. Le cambió el nombre a Pablo y él llegó a ser apóstol a los gentiles y autor de una parte importante del Nuevo Testamento. Así es de grande la gracia de nuestro Dios. Hay perdón para ti también. No eres peor pecador que Pablo. Por muy horrible que te parezca tu pecado y por muy absurdo que parezca tu lepra, te puedo asegurar que puedes encontrar en Jesús perdón y vida eterna. Solo tienes que venir ante Él, como hizo este hombre leproso, y pedir con fe que te limpie de todo pecado. Y se cumplirá aquello que fue profetizado por Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy en día existen diversos tratamientos para mal de Hansen, o sea, la lepra. Pero la única cura para la lepra de pecado es el perdón que Cristo Jesús ofrece. Amén. Fíjate cómo finaliza el versículo 3. Y al instante su lepra desapareció. Al instante. Cristo es el único que puede obrar el milagro de perdón de pecados, y al instante de creer en Él y confesarle como Señor y Salvador, tu lepra queda totalmente sanada. La lepra espiritual queda totalmente sanada. Por un lado, delante de Dios ya no eres pecador, sino que quedas vestido con la mismísima justicia de Cristo, por lo que tienes asegurada la entrada al cielo. Hay personas que no saben si van a ir al cielo o no, porque están confiando en su propia justicia, pero cuando confías en la justicia de Jesús y sabes que estás revestida por la fe con Él, tú tienes absolutamente certeza de que vas a ir al cielo. Pero por otro lado, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón y te ayuda cada día a luchar contra la bacteria leprosa de pecado desde ahora en adelante, para vivir en santidad el resto de tu vida, para alabanza de Dios y para tu propio bien. Así que, si no has aceptado todavía
el regalo de su sanidad y salvación. ¿Por qué no hoy? Hoy es día de salvación. Hoy puedes recibir esa sanidad de la lepra espiritual. Solo tienes que hacer una petición, es decir, una oración como este hombre, como este leproso, y recibirás perdón de pecados y vida eterna desde ahora y para siempre. Por último, Jesús le dio unas instrucciones al leproso sanado. El versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús dijo que no había venido para abrogarle, sino para cumplirla. Y aquí vemos cómo instruyó al leproso sanado de cumplir lo que Moisés ordenó, según puedes leer en el capítulo 14 de Levítico. Eso significaba que el sacerdote debía verificar que había sido sanado de su lepra, y el hombre sanado debía presentar una ofrenda de gratitud, una ofrenda por su sanidad. Primero 2 aves y 8 días después 3 corderos, 2 machos y una hembra, y 3 décimas de efa de flor de harina, 6 o 7 litros aproximadamente, con un olor de aceite, medio litro. Hermanos, este es el todo de nuestra vida. Este es el todo de nuestra vida, una ofrenda de gratitud. Una ofrenda de gratitud por la obra tan maravillosa de sanidad que Jesús ha efectuado en nuestra vida. Estaremos siempre en deuda con aquel que nos ha sanado de nuestra lepra espiritual. Así que toda nuestra vida ha de ser un sacrificio de alabanza y de gratitud, porque esto es además un testimonio para los demás. Un testimonio de la transformación profunda que Dios ha efectuado en nuestro interior. Si seguimos viviendo en pecado y no presentamos ese sacrificio de gratitud y alabanza a diario, habría que dudar. Habría que dudar si realmente hemos sido sanados de la lepra de pecado. Porque si Dios nos ha limpiado, ya no podemos caminar en pecado. Se debe notar que la lepra ha desaparecido de nuestra vida. Nuestro deseo, nuestro empeño, ha de ser el de vivir una vida consagrada plenamente a la voluntad de Dios para alabanza de su nombre y como gratitud por su obra tan maravillosa en nuestra vida. Como hemos dicho durante el retiro de Semana Santa en Seriñal la semana pasada, la santidad no es una opción para los que hemos sido redimidos. Es una obligatoriedad de gratitud. No somos santos para ganar la salvación, para ganar la entrada al cielo. No. Somos santos para ser agradecidos a Dios por su obra tan maravillosa, por su regalo tan grande. Concluyo ya destacando que, como habréis podido observar, hay un doble mensaje en este relato. Bueno, quizás triple. El primero es para los que todavía se identifican con el leproso enfermo y necesitan ser sanados de la lepra del pecado. Si ese es tu caso, por favor, no te vayas esta mañana por la puerta sin haber entregado tu corazón al Señor y haberle dicho personalmente, como este hombre leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Porque te aseguro que Él quiere, si tú estás dispuesto a dejar que Él sea Señor y Salvador de tu vida. Amén. El segundo mensaje es para los que ya hemos sido sanados de la lepra del pecado. Y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque ahora nos toca a nosotros ser los pies, las manos y la boca de Jesús aquí en la tierra. Nos toca a nosotros cumplir la misión para la cual Cristo nos ha redimido. Hay una canción titulada If We Are the Body. Es de un grupo cristiano, Casting Crowns. Y el coro dice: pero si nosotros somos su cuerpo, ¿por qué sus brazos nos extienden? ¿Por qué sus manos nos sanan? ¿Por qué sus palabras no enseñan? Y si somos el cuerpo, ¿por qué sus pies no andan? ¿Por qué su amor nos enseña que hay un camino? Hay un camino. Hermanos, que no se pueda cantar esta canción acerca de nosotros. Que nosotros seamos lo que Cristo nos llama a ser y proclamemos con nuestra vida, con nuestras palabras. Proclamemos los 4 vientos cuánto ha hecho Dios por nosotros. Y vivamos en eterna gratitud por su gran amor y por su gloriosa salvación. Y el tercer mensaje es un mensaje de sanidad. Este hombre recibió sanidad.
Y como se ha dicho esta mañana, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si tú necesitas sanidad física, necesitas quizás sanidad emocional, si necesitas sanidad a cualquier nivel, como hemos dicho, Jesús está aquí y Él puede obrar esa sanidad. Así es que voy a llamar a mi esposa, que ella pase aquí adelante para cantar y vamos a reflexionar sobre lo que hemos escuchado.